Para sacarlo de ahí tuvieron que usar un helicóptero, no porque el lugar fuera remoto, sino porque en cuanto cayó, sus hombres incendiaron vehículos y bloquearon las carreteras de medio municipio para impedir que se lo llevaran. El ejército decidió no arriesgarse por tierra. Subieron al detenido a una aeronave de la Fuerza Aérea y lo sacaron por el aire, sobre las llamas y los bloqueos. Así de peligroso era el hombre que acababan de capturar. Se llama Misael Guerrero Pérez, pero en el sur de Sinaloa lo conocían por otro nombre, el Güero Pink. Y a su lado, cuando lo detuvieron, viajaba alguien que nadie esperaba encontrar ahí. Un hombre que años atrás había sido el jefe de la policía de ese mismo municipio. Esa imagen, un capo y un ex jefe policial detenidos juntos en la misma camioneta, resume todo lo que vamos a contar hoy. Porque aquí la historia va más allá de un narco que cae. Habla de una región entera donde la línea entre quien persigue el crimen y quien lo comete se había vuelto difícil de distinguir. Si te interesa entender cómo funcionan de verdad estos operativos por dentro, suscríbete al canal. Esto es Expediente Operativo, y aquí reconstruimos cada caso paso a paso, separando lo confirmado de lo que sigue bajo investigación. No te vayas, porque hay un detalle sobre los crímenes que se le atribuyen a este hombre que conmovió a todo México hace apenas unos meses. Empecemos por quién era. La fecha es el 25 de junio de 2026. El lugar, una comunidad llamada Isla del Bosque, en el municipio de Escuinapa, en el extremo sur de Sinaloa, casi en la frontera con Nayarit. Una zona de campo, de carreteras estrechas, de pueblos pequeños. Y según las autoridades federales, el territorio donde mandaba el Güero Pink. ¿Quién era este hombre? Según el organigrama de la inteligencia militar mexicana, Misael Guerrero Pérez era el jefe regional de una facción del Cártel del Pacífico, que es otra forma de nombrar al Cártel de Sinaloa. En concreto, lo ubican dentro de la estructura de los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, una de las facciones que hoy se pelean el control del cártel. Su célula tenía hasta nombre propio, la conocían como Gente del Güero Pink, y su dominio se extendía por 3 municipios del sur sinaloense: Escuinapa, El Rosario y Villa Unión. No figuraba entre los capos nacionales, de esos que salen en las portadas internacionales. Su perfil era el de un jefe de plaza, una figura distinta y, en su zona, más temida todavía. El hombre que controla un territorio concreto sobre el terreno, el que cobra, el que ordena, el que decide quién opera y quién no en su región. Para la gente de Escuinapa, el Güero Pink no era un nombre lejano. Era el poder real del día a día, y a esa facción, la inteligencia militar, le atribuye un catálogo de actividades que va mucho más allá del narcotráfico. Manejo de laboratorios clandestinos, de metanfetamina y de fentanilo, compra de armamento de alto poder y, para sostener todo eso, delitos de alto impacto contra la población, extorsión, secuestro, homicidio. Esa es la maquinaria que las autoridades dicen haber descabezado con esta captura. Pero el Güero Pink no se volvió un objetivo prioritario solo por mover droga. Se volvió prioritario por 2 casos concretos, 2 crímenes que, a principios de este año, sacudieron a Sinaloa y llegaron a todo el país. Y si te está enganchando esta historia, suscríbete ahora y sigue conmigo, porque estos 2 casos son el corazón de por qué su captura importa tanto. El primero es el caso de los mineros de Concordia. El 23 de enero de 2026, en la madrugada, un comando armado irrumpió en un fraccionamiento del municipio de Concordia, en Sinaloa. Se llevaron a 10 trabajadores de una empresa minera, mineros, ingenieros, técnicos, personal de seguridad, 10 hombres desaparecidos de golpe. La empresa para la que trabajaban era una minera de capital canadiense, lo que le dio al caso una dimensión internacional. Durante semanas no se supo nada de ellos. Sus familias salieron a las calles, marcharon, exigieron respuestas, sostuvieron una búsqueda angustiosa que se siguió en medios de todo el país. Y las respuestas, cuando llegaron, fueron las peores posibles. A inicios de febrero, las autoridades hallaron fosas clandestinas en una comunidad llamada El Verde. Dentro, los cuerpos. Hasta ahora, se ha identificado a 9 de los 10 mineros. Uno sigue sin ser localizado. Es un caso durísimo y conviene contarlo con respeto, porque detrás de cada uno de esos números hay una familia esperando. Las autoridades manejaron una versión sobre el móvil del crimen, que los mineros habrían sido confundidos por el grupo criminal con miembros de una facción rival. Conviene decirlo con claridad.
esa versión fue cuestionada por los propios familiares de las víctimas, que no la aceptaron, y por algunos observadores que la consideraron una explicación demasiado conveniente para un crimen tan brutal. Es una línea de investigación oficial, no una verdad cerrada. Lo que sí está establecido por la defensa es que al Güero Pink se le señala como probable responsable de haber dirigido la operación que privó de la libertad a esos mineros. Su captura, dicen las autoridades, es la primera detención de alto perfil directamente ligada a ese caso. Y eso, para las familias que llevan meses exigiendo justicia, es la primera vez que el aparato del Estado pone un nombre y un rostro a quien creen responsable de su tragedia. El segundo crimen ocurrió pocos días después y golpeó de una forma distinta, porque tocó a gente que solo estaba de visita. El 3 de febrero de 2026, un grupo de turistas originarios del Estado de México fue privado de la libertad en la zona dorada de Mazatlán, una de las áreas más visitadas del puerto, llena de hoteles y restaurantes. Eran 6 personas. Habían salido a dar un paseo nocturno en vehículos todoterreno que habían rentado, por la zona de Cerritos. Gente de vacaciones, haciendo turismo, en uno de los destinos de playa más conocidos de México. Entre ellos viajaban una mujer y una niña de apenas 9 años. A esas 2 las liberaron con vida, las encontraron horas después caminando por un poblado cercano en estado de shock. Pero los otros 4 no corrieron la misma suerte. Hasta hoy, meses después, siguen sin aparecer. Al Güero Pink también se le vincula con ese secuestro. Piensa en el efecto que un crimen así tiene sobre una ciudad que vive del turismo. Que 6 visitantes desaparezcan en plena zona dorada de Mazatlán no es solo una tragedia para esas familias. Es un golpe al corazón económico de una región entera, una señal de que ni siquiera las zonas turísticas, las que el Estado más cuida, estaban a salvo del poder de estas células. Por eso este caso encendió las alarmas hasta el nivel federal, y por eso el nombre del Güero Pink subió a lo más alto de la lista de objetivos. Detente un momento en lo que significa todo esto. Mineros que iban a trabajar, turistas que iban a pasear, una niña de 9 años, gente común sin relación alguna con el crimen, atrapada en la violencia de una región dominada por una célula criminal. Esa es la dimensión humana de por qué este hombre era un objetivo prioritario, no por las toneladas de droga, por las vidas que se cruzaron en su camino. Si este tipo de reconstrucción que pone el foco en las víctimas y no en el morbo te parece valiosa, dale like y compártela. Ayuda a que el canal llegue a más gente. Vamos ahora a cómo lo atraparon, porque el operativo en sí cuenta otra parte de la historia. La captura fue el resultado de meses de trabajo de inteligencia militar. No fue casualidad ni un golpe de suerte. La Secretaría de la Defensa Nacional venía siguiendo el rastro del Güero Pink y el 25 de junio montó lo que llamaron una operación de precisión en Escuinapa. Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, en coordinación con la seguridad del estado de Sinaloa, cerraron sobre él en la comunidad de Isla del Bosque. Lo encontraron viajando en una camioneta. Y aquí hay un detalle que dice mucho del nivel de cinismo y de violencia con el que operaba esta gente. La camioneta llevaba logotipos de Pemex, la petrolera del Estado mexicano. Un vehículo disfrazado de oficial, camuflado como si perteneciera a la empresa pública, presentaba además múltiples impactos de bala en la carrocería y en los neumáticos. Esa camioneta había estado en combate. Dentro del operativo, las fuerzas aseguraron 4 armas largas, 21 cargadores, 370 cartuchos útiles, 160 pastillas de fentanilo, 2 chalecos balísticos. Y en el sitio se reportaron también drones y explosivos caseros. Drones y explosivos. Eso es el armamento de una organización que ya no pelea como pandilla, sino como una fuerza paramilitar. Y entonces vino la reacción. En cuanto se supo que el Güero Pink había caído, sus hombres respondieron. Montaron narcobloqueos en los principales accesos a Escuinapa, quemaron vehículos, cerraron carreteras para intentar impedir que se llevaran a su jefe. Por eso las autoridades tomaron la decisión que abrió este video. En lugar de sacarlo por tierra, lo evacuaron en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana por encima de los bloqueos. La capacidad de una célula regional para paralizar un municipio entero en cuestión de minutos dice mucho sobre cuánto poder territorial real tenía esta gente. Ahora, el detalle que convierte este caso en algo más grande que una captura. La persona que viajaba con el Güero Pink cuando lo detuvieron. Junto al capo cayó Hilario Martínez, un hombre que durante años había sido el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa, es decir, el jefe de la policía local.
El hombre que, en teoría, debía perseguir a gente como el Güero Pink, fue detenido viajando a su lado. Aquí toca ser muy precisos, porque es terreno delicado y este canal no condena a nadie por adelantado. Lo confirmado es esto. Hilario Martínez fue detenido junto al Güero Pink y quedó a disposición de la Fiscalía General de la República. El secretario de Seguridad de Sinaloa aclaró un matiz importante. Dijo que Hilario había renunciado a su cargo de director de la policía unos 8 meses antes y que les sorprendió encontrarlo trabajando con esta persona. Subrayó que será la autoridad judicial la que determine su responsabilidad. O sea, que estaba ahí, en esa camioneta, en ese momento, es un hecho. Que fuera cómplice del cártel es, por ahora, algo que la justicia tiene que probar. No lo vamos a dar por sentado, pero incluso con ese matiz, la imagen es demoledora. Y por eso sacude tanto. Un ex jefe de la policía municipal detenido al lado de un jefe de plaza del narco, en una camioneta con armas, droga y placas falsas de Pemex. Es la fotografía exacta de un problema que en muchas regiones de México no es excepción, sino regla. La frontera porosa entre las autoridades locales y el crimen organizado. Cuando el que cobraba sueldo del Estado para combatir al narco termina sentado junto al narco, la pregunta que queda flotando es incómoda. ¿Cuántos más? ¿Desde cuándo? ¿Y quién más en esa estructura local estaba del otro lado? Esas preguntas, el relato oficial no las responde. Y son justo las que conviene no dejar pasar. Si has llegado hasta aquí, ya ves que este caso es mucho más que un titular de captura. Suscríbete para seguir cómo evoluciona, porque hay piezas de esta historia que todavía se están moviendo. Vamos al tramo final. Pongamos el caso en contexto, porque no es un hecho suelto. La caída del Güero Pink se suma a otras detenciones recientes en la misma zona, ligadas a los mismos crímenes. A principios de junio había caído otro presunto implicado en el caso de Concordia. Es decir, las autoridades vienen desmontando, pieza por pieza, la célula que sembró el terror en el sur de Sinaloa a principios de año. La captura del Güero Pink es la más alta de esa cadena hasta ahora. Y hay que entender el momento que vive Sinaloa para dimensionar esto. Desde mediados de 2024, el cártel de Sinaloa está partido en dos por una guerra interna brutal entre los Chapitos y la facción de los Mayos, tras la caída de El Mayo Zambada, entregado a las autoridades de Estados Unidos en circunstancias que él mismo describió como una traición. Esa fractura encendió una guerra que ha convertido al Estado en un campo de batalla, con miles de muertos, cientos de desaparecidos y comunidades enteras viviendo bajo el miedo. En ese caos, las células regionales ganaron un poder enorme. Cuando la cúpula del cártel está ocupada matándose entre sí, los jefes de plaza locales como el Güero Pink quedan con las manos libres para imponer su ley sobre el terreno. Secuestrar, extorsionar, matar y, como vimos, bloquear municipios enteros en cuestión de minutos. Quitar de en medio a un jefe de plaza con ese nivel de control es un golpe real a la capacidad de violencia de una de las facciones en guerra. Conviene también recordar qué tipo de organización es la que operaba bajo el mando de este hombre. La facción a la que pertenecía no se dedicaba solo a mover droga de forma artesanal. Según la inteligencia militar, manejaba laboratorios clandestinos de metanfetamina y de comprimidos de fentanilo, el opioide sintético que está causando una crisis de muertes por sobredosis del otro lado de la frontera. Para sostener ese negocio, el grupo invertía en armamento de alto poder e incluso, según los hallazgos del operativo, en drones y artefactos explosivos. Es la radiografía de un crimen organizado que se ha militarizado, que ya no opera como pandilla de barrio, sino como una estructura con capacidad de fuego, logística y control territorial propios de una fuerza irregular. Pero conviene ser honestos sobre lo que una captura así resuelve y lo que no. Resuelve algo importante. Saca de circulación a un hombre señalado por crímenes atroces y puede abrir la puerta a esclarecer qué pasó con los mineros y con los turistas que aún no aparecen. Eso, para las familias, no es poco, pero no desmantela por sí sola la estructura. Estas células tienen segundos, terceros y cuartos al mando, listos para ocupar el lugar del que cae. El territorio sigue ahí, el negocio sigue ahí, la guerra entre facciones sigue ahí. Quizá esa sea la lección más honesta de todo esto, que capturar al Güero Pink es necesario, es justo y es un alivio para una región aterrorizada. Pero el verdadero examen vendrá después. Si esa captura sirve para encontrar a los desaparecidos,
para procesar a los cómplices, para limpiar las policías infiltradas. O si, como tantas otras veces, el jefe cae, sale en el boletín y un mes después otro nombre ocupa su lugar, mientras las preguntas de fondo siguen sin respuesta. Ahora quiero leerte a ti. Cuando un ex jefe de la policía aparece detenido junto a un capo del narco, ¿tú crees que es un caso aislado, una manzana podrida o la punta de algo mucho más extendido en las policías locales de México? Déjamelo en los comentarios, que ahí se arman los mejores debates de este canal. Si este video te sirvió para entender lo que de verdad hay detrás de esta captura, compártelo con alguien que crea que estas cosas se resuelven con un solo arresto. Suscríbete para no perderte el próximo expediente, porque cada semana reconstruimos un operativo nuevo, con el mismo rigor y sin gritos. Y ojalá, en el próximo capítulo de esta historia, la noticia sea que las familias de Concordia y de Mazatlán por fin tuvieron respuestas. Esto fue Expediente Operativo. Nos vemos en el próximo.